Muy buenas a todos. El tema de hoy día viene a ser rozamiento. Con ustedes el docente Machuca Sacha River. Entonces, como ven el título, es un tema muy interesante, ¿no? Y a la vez de ello es muy importante por ser tan interesante, ¿no? Entonces, para conocer acerca de rozamiento, vamos a pasar a definir qué viene, o en este caso, vamos a pasar a conceptualizar qué viene a ser el rozamiento. Entonces, entonces, decimos de la siguiente manera, la fuerza de rozamiento. Este tema básicamente se habla en la dinámica y estática, ¿no? A diferencia de que en este caso, en este tema de rozamiento, ya que en la temática no se hablaba acerca de ello. Entonces, iniciamos. La fuerza de rozamiento. Como dice en el párrafo, ¿no? Cuando un cuerpo se pone en contacto con otro y se desliza, intenta resbalar respecto a él, se generan fuerzas de oposición a estos movimientos, a los que llamamos fuerzas de fricción o de rozamiento. En este caso podemos señalar el ejemplo de un ropero que está encima de una superficie, que si queremos moverlo, en este caso, si queremos moverlo este ropero, pues va a depender en este caso de la fuerza, pero también entre ello va a actuar otra fuerza, ¿no? Que vendría a ser muchas, se podría decir, ¿no? En este caso, uno que sería la fuerza, en este caso el peso, y otro la normal, y la fuerza en el cual queremos aplicarlo, representaríamos con F, con fuerza F, ¿no? Y cuando queremos jalar en este caso, este cuerpo, pues siempre algo nos va a detener. Y eso es al que le llamamos básicamente fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. No se opone a la fuerza con la cual queremos aplicar de esa manera, fuerza de rozamiento. Ya, de la misma manera, la naturaleza de estas fuerzas es electromagnética. Exactamente, claro que sí. Y se generan por el hecho de que la superficie en contacto tiene irregularidades. Exacto. Por ejemplo, cuando queremos verlo de cerca, si hacemos un zoom donde está ubicado, en este caso el ropero, pues vamos a ver ciertas imperfecciones en el suelo, en la superficie donde está ubicado, ¿no? Y eso va a hacer que impida a que se deslice, ¿no? Entonces, ¿qué más? Las mismas que al ponerse en contacto y pretenden deslizar producen fuerzas predominantes repulsivas. ¿Ve? Es lo que va a generar. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento es un componente de resultante de fuerzas, de estas fuerzas. Exacto. Van a actuar un conjunto de fuerzas. No solo la fuerza de fricción, sino también la fuerza normal, el peso, ¿no? Entre otras en este caso. Va a depender en la superficie donde va a estar ubicado o en contacto de algo, ¿no? Y también es necesario resaltar en este caso de fuerza de rozamiento, pues se van a clasificar en dos grupos, ¿no? Una fuerza de rozamiento netamente en sólidos, también llamado Coulomb, y la fuerza en fluidos, en el caso fuerza de rozamiento en fluidos, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocarnos más en la parte de fuerza de rozamiento en los sólidos, una superficie sólida. ¿Ya? Entonces, debido a su compleja naturaleza, el cálculo de la fuerza de rozamiento es hasta cierto punto empírico, ¿no? Sin embargo, cuando los cuerpos son sólidos, ¿ya? Las superficies en contacto son planas y secas. Se puede comprobar que estas fuerzas dependen básicamente de la normal. De la normal, una fuerza que vendría a ser de esa manera, ¿no? Y para que se mantengan en equilibrio, también necesitamos otra fuerza. Y esa fuerza vendría a ser el peso en este caso, ¿no? El peso que va a generar
dicho objeto. ¿Ya? Y son aproximadamente independientes del área de contacto y de la velocidad relativa del deslizamiento. En este caso, si está en estado de reposo, como vemos, y no aplicamos aún una fuerza, pues su velocidad es cero, ¿no? Listo. Entonces, ahora pasamos a aclarar un poco de los tipos de rozamiento que se estudia en la fuerza de rozamiento en los sólidos, ¿no? En este caso, en el deslizamiento, el primero sería el estático, que se representa, ¿sí? Nos dice, este tipo de fuerza aparece cuando los cuerpos en contacto no deslizan. El valor máximo se presenta cuando el deslizamiento es inminente. Es inminente, exactamente. Es decir, si queremos mover este objeto, pues básicamente, como vemos, ejerce una fuerza de rozamiento estática, ¿cierto? Entonces es inminente, no nos deja moverlo, ¿no? No nos deja moverlo fácilmente. Y el mínimo cuando la intención del movimiento es nula. En ese caso ya hablamos que la fuerza de rozamiento es estática. ¿Y cómo calculamos si en caso nos pide la fuerza estática? Básicamente Fs, o el fuerza de rozamiento estático va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, como se puede apreciar en este diagrama, ¿no? Tenemos una fuerza normal, también un peso que va a ejercer hacia abajo, ¿no? Y también tenemos la fuerza de rozamiento que se va a oponer a la fuerza cuando nosotros queremos aplicar. Listo. Es por ello que es necesario en este caso conocer el tema del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para poder así descomponer las fuerzas en el plano X, como se puede ver, y en el eje Y, ¿no? En este caso en el eje X y Y, para así descomponer y hacernos más fácil, ¿no? Seguimos. Entonces, en la B, mejor dicho. No, en este caso, el otro tipo de fuerza es la fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza se presenta cuando las superficies en contacto se deslizan. Es decir, cuando ya aplicamos esa fuerza y inician o rompemos la fuerza que está deteniendo, pues ahí ya hablamos de la fuerza cinética. Es decir, su velocidad ya sería constante en este caso, ¿no? Desliza un respecto al otro. Su valor es prácticamente constante. Exacto, la velocidad al momento de moverlo ya va a ser constante. Ahí viene dado así. La fuerza de rozamiento cinético va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y por último, aquí tenemos el coeficiente de fricción. En este caso, mu. El valor de mu representa de un modo indirecto el grado de aspereza o deformación común que presentan las superficies secas de dos cuerpos en contacto. Asimismo, mu depende de los materiales que forman la superficie. Exacto. El coeficiente de rozamiento va a depender con qué tipo de material o en qué superficie básicamente está haciendo el experimento, ¿no? Y también en este caso es necesario resaltar también esto, que siempre, básicamente, cuando hablamos de sólidos, ya el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que la fuerza de rozamiento cinético, ya que al principio va a ser difícil moverlo, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos eh, una roca de 10 kilogramos y queremos moverlo, pues al principio va a ser difícil, va a ser difícil. Y es por ello que tiene un valor mayor que la fuerza, en este caso que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Mm? Listo, entonces, de esa manera iniciamos ya la parte de la resolución
de los ejercicios. Pero sin antes decir, ¿no? Pero si ustedes preguntan, pero necesario entender el tema de rozamiento. No solo básicamente resolver los ejercicios y ya, porque también en nuestra vida cotidiana, cada día, pues ejercemos rozamiento. Como es en el caso de rozamiento, ¿no? Hay algunas ventajas, por ejemplo, gracias al rozamiento podemos caminar, claro, impulsándonos de uno de nuestros pies, el que está en contacto con el suelo, hacia atrás, ¿no? También gracias al rozamiento, las ruedas pueden rodar. Las llantas de los carros, gracias a ello, pueden rodar. Y también gracias al rozamiento podemos efectuar básicamente movimientos curvilíneos sobre la superficie. También gracias al rozamiento podemos incrustar clavos en las paredes, por ejemplo, para colgar algo, ¿no? Ya sea eh, quieres colgar tu mochila, ¿ya? Entonces para eso haces un agujerito en la pared y gracias al rozamiento pues te permite hacerlo eso. Si no fuese eso, no se podría lograr, ¿no? ¿Y qué más? También, como tienen ventajas, la fuerza, en este caso el rozamiento, también hay desventajas. Siempre cuando hay, es como decir, ¿no? Cuando hay oscuridad, también tiene que haber. Claro. Algunas ventajas del rozamiento tenemos, por ejemplo, debido al rozamiento, los cuerpos en roce se desgastan. Exacto. Por ejemplo, cuando entramos o nos compramos un colchón o una ropa, por ejemplo, y en este caso entramos a dormir, entonces en la noche siempre nos movemos y todo, y ejercemos ahí rozamiento. Entonces poco a poco se desgasta la ropa que estamos utilizando, ¿no? Y de ello también sería, ¿no?, una de las desventajas. Otro caso sería el motivo por el cual tan se utilizan los lubricantes, ¿no? Los lubricantes gracias a ellos, ¿sí, no? ¿No? ¿Qué más? Para vencer la fuerza de rozamiento hay que realizar trabajo al cual se le transforma en calor. Exacto. ¿No? Ahí ya hablamos de electromagnetismo, también está presente, ¿no? Y una vez hecho estas aclaraciones, pues ya vamos a iniciar con la parte resolutiva que tenemos propuesto al tema de rozamiento. Entonces, la primera pregunta nos dice, sobre un plano horizontal se tiene una caja que pesa, ya como dato nos da pesa 20 newton, y la pregunta que nos dice es, ¿qué fuerza es necesario aplicarle para que se mueva? ¿Qué fuerza necesitamos para poder mover esa caja que tiene 20 newton? Si el coeficiente estático es igual a 0.5. Listo. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es recordar lo siguiente, que el valor, en este caso, el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático ya equivale a la fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso ya tenemos dato, el coeficiente estático, ya coeficiente estático, mu, sería 0.5, ya, listo. Entonces, lo primero eh, que vamos a hacer es graficar el diagrama de cuerpo libre o lo que nos está pidiendo en este caso, ¿no? Ya nos dice en un plano horizontal, listo, ya no está tan perfecto, pero ya se comprende, ¿no? Es horizontal. ¿Y qué más? Se tiene una caja que pesa y listo, dibujamos una cajita que pesa, listo. Como pesa, entonces ejerce una fuerza hacia el centro de ¿no?, la Tierra. Entonces, ¿el peso a qué va a ser igual? 20 newton. 20 newton. ¿Listo?
Lo va a hacer en este caso con color directamente con rojo, porque el tiempo se nos va agotando, ¿ya? Ya listo, tenemos ya lo que nos da el peso vale 20 newton. Y entonces, para que si hay un peso, entonces también una fuerza normal, ¿no? Que va hacia arriba, ¿no? Para que se mantenga en equilibrio. Entonces, eso decimos que es la normal. ¿Qué más? En este caso, ¿qué fuerza es necesario aplicar para que se mueva? Entonces, una fuerza para que se mueva. Listo, a eso vamos a denominar F. Y también tenemos a la fuerza máxima, ¿no? Porque aquí nos dice, ¿qué fuerza es necesario para aplicar que se mueva? ¿No? Entonces, aquí vamos a aplicar, vamos a ponerlo también, en este caso con otro colorcito para que se pueda ver bien. Ya, listo, aquí sería la fuerza máxima y también estaría presente aquí la fuerza de fricción, ¿no? Listo, entonces decimos la fuerza máxima, fuerza máxima. Listo. Ahí ya tenemos la representación del ejercicio, del bloque, en este caso de la caja. Y entonces lo que nos queda es aplicar el principio, ¿no? En este caso, para que se mantenga equilibrio. Entonces, a partir de la figura podemos decir que la sumatoria de la fuerza en el eje Y, en el eje Y, X, Y, ¿ya? Es igual a ¿cuánto? A cero. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en el eje Y? La normal, ¿cierto? La fuerza normal. Para que se mantenga en equilibrio, en este caso vamos a igualarlo, ¿no? Al peso que es de 20 newton. Entonces la normal, la que va a ser igual a 20. Listo, 20. Y ahora pasamos al otro eje. Ya hemos hablado acerca del eje Y, ahora pasamos a X. Sumatoria de fuerza en el eje X. También decimos 10 es igual a cero para que se mantenga equilibrio, según el principio de equilibrio. Entonces decimos, no, en el eje X encontramos a la fuerza F que habíamos mencionado, que va a ser igual a qué, igualamos aquí la fuerza máxima. Ok, entonces sería la fuerza máxima, max, listo. Una vez hecho eso, como conocemos la fuerza, en este caso, la fuerza máxima, vamos a decir en este caso, pero, siempre un perito, ¿ya? Pero que la fuerza máxima, o la fuerza en este caso, la fuerza de fricción o de rozamiento, sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, en esta fórmula reemplazamos los datos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente? En este caso, coeficiente de rozamiento estático nos da 0.5. Listo. 0.5. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por la normal. ¿La normal cuánto vale? 20. Listo. Entonces, multiplicado, ¿cuánto nos va a dar? 10. Listo. Esa sería la fuerza, en este caso, ¿no? La fuerza de rozamiento estático, ¿no? ¿Y qué más? Pero lo que nos pide en este caso es para poder moverlo, ¿no? Para poder moverlo. ¿Qué fuerza es necesario aplicar para que se mueva? El coeficiente estático es igual. Entonces, de ahí decimos que para que pueda ya iniciar a moverse, pues tiene que haber en este caso, entonces aplicaríamos otra fuerza mayor a 10, ¿no? Pero en este caso al mínimo, la fuerza, lo que hicimos, hemos calculado que es 10, entonces la fuerza al cual queremos aplicar sería de 10 a más, ¿no? De 10 newton. Como sabemos, la fuerza se mide en newton, ¿no? Entonces 10 newton.
A partir de esto, 10, 11, 12, 13 newton, pues se va a poder mover, se podrá mover, en este caso, el bloque, ¿cierto? A partir de ello ya se va a poder mover fácilmente. Y entonces también es necesario recordar algo aquí. Si en caso nos da kilogramos, pues sabemos en este caso el peso va a ser igual a masa por la aceleración de la gravedad. Con eso calculamos, ¿no? El peso. Pero si directamente nos da en kilogramos, ¿no? Kilogramos y la respuesta que queremos llegar está en kilogramos, pues por teoría sabemos que un newton en, en newton equivale con ¿cuánto? Un kilogramo. Listo, un kilogramo metros sobre segundos al cuadrado. Listo. De esa manera. No, de esa manera estaríamos reemplazando. En este caso, si por ejemplo tendríamos, no, si por ejemplo tendríamos 10 kilogramos metros por segundos, o en este caso 10 kilogramos, estaría multiplicando y nos saldría en newton. Listo, hasta ahí sería la primera pregunta, ¿no? Y ahora pasamos a la segunda pregunta. Nos dice, se presiona un bloque ¿sí? sobre una pared vertical. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza F mínima para que el cuerpo no caiga? Como vemos, está en el eje X y Y, ¿no? En el eje Y. Y está en una pared, como se puede ver, pared vertical. Y nos pide, en este caso la pregunta dice, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza F mínima para que el cuerpo no caiga? Es decir, para que sostenga y para que no se caiga, ¿no? Entonces, a ver un momentito. Entonces, continuando en este caso, lo que estamos viendo, la flechita vendría a ser la horizontal, como les menciono, la horizontal, en el eje X, y Y sería la vertical, ¿no? Y nos pide hallar la fuerza en este caso. La fuerza que es igual, para que no se pueda caer el objeto que estamos viendo. Entonces, lo primero que les había señalado es que tenemos que representar en la diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya, entonces haciendo el DCL, diagrama de cuerpo libre, tendríamos de esta manera, ¿no? Ya dibujamos la, el bloque, mejor dicho, y graficamos lo siguiente. A ver, vamos a poner otro colorcito. Ok, rojito, ya listo. Entonces, como tal, sabemos, pesa, en este caso nos está dando también el coeficiente estático igual a 0.2 y el peso del bloque vale 10 newton. Entonces, como sabemos, el peso siempre va a ser hacia abajo. Entonces, el peso, ¿a cuánto vale? 10 newton. Listo, ya nos da 10 newton. ¿Qué más? Como vemos, la fuerza va a estar en la vertical, ¿no? En este caso, F. ¿Y qué más? Y también tenemos de esta manera, ¿no? Ya estamos representando de esa manera. También una fuerza, en este caso habría la fuerza de rozamiento ahí que está en la superficie, ¿no? Como estamos viendo de esa manera. No me salió perfecto, pero bueno, de esa manera. Y también va a haber otra fuerza, ¿no? Para que se mantenga en este caso con más superficie también hay una normal, ¿no?
En este caso sería la normal esta. Ya listo, y ya una vez aclarado ello, la diagrama del cuerpo libre de este bloque, pues hacemos lo siguiente, ¿no? Siempre con el principio de la condición del equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerza en Y, ¿listo? ¿Qué va a ser igual? 0. De donde decimos que la normal N, ya estamos en Y, ya en Y, ya N va a ser igual a ¿cuánto? ¿O a qué? A la fuerza, ¿no? A la fuerza, a este. Aquí va a ser la normal, como estamos viendo aquí. La normal y la fuerza, ¿no? N va a ser igual a la fuerza, con la cual queremos calcular. Ya la normal y la fuerza. Listo. Eso sería en el eje Y. Ahora sumatoria de fuerza en el eje X. También, para, como está en estático, pues está manteniendo en reposo. Entonces, ya. Entonces decimos que la fuerza aquí es igual. En este caso, la fuerza en el eje Y va a ser igual al peso, ¿cierto? Al peso como estamos viendo en este caso. Diagrama. F va a ser igual al peso. ¿Y cuánto al peso? 10. 10 newton. Listo. 10 newton. ¿Y luego qué hacemos? Reemplazamos. Entonces ya tenemos datos. Hicimos pero siempre. Pero como sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual. ¿Qué va a ser igual? El coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento estático, no mu S por la normal. Listo. Entonces reemplazamos en esto los valores, ¿no? La fuerza de rozamiento estático va a ser igual, entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale? El coeficiente 0.2. Listo, 0.2. Y la normal, ¿cuánto vale? N vale, en este caso directamente estaríamos haciendo. No sabemos el valor de N, ¿no? Pero aquí nos dice igual a F, ¿no? Ya listo, directamente vamos a decir a F. Ya listo. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué valores más tenemos? En este caso tendríamos primero ello. Y luego, ¿qué hacemos? La fuerza, en este caso, F. F, también cuando sería, reemplazando aquí en este caso, serían 10, ¿no? Fuerza de rozamiento, ¿no? Para que se mantenga, también sería 10. Entonces vamos a decir que 10, ok, F, es igual al 0.2 que tenemos por F. F esa es la fuerza que en este caso, aquí nos dice, ¿no? ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza mínima para que el cuerpo no caiga así? Nos está pidiendo esta, pero esta es la fuerza de rozamiento, que debería ser 10, ¿no? Igual a 0.2 por F. Entonces, ¿qué pasa con 0.2? Pasa a dividir, ¿no? 10 entre 0.2 sería, ¿cuánto? 50. ¿50 qué? 50 newton. Exacto. 50 newton. La fuerza vale 50 newton. Entonces, eso sería la respuesta a esta pregunta. Vamos a la siguiente. En la 3.
Nos dice, un cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado. El coeficiente, en este coeficiente estático vale 0.75 y el coeficiente cinético, de rozamiento cinético vale 0.5. Y a determinar la aceleración del cuerpo una vez iniciado el movimiento. Una vez que ya se mueve, nos dice, ¿no? Y la gravedad a considerar es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, directamente, ¿qué hacemos en este caso? Lo primero que tenemos que hacer es analizar, ¿no? El problema en el momento que el cuerpo inicia su movimiento. Entonces, representando diagrama sería de esta manera, ¿no? Listo, de esta manera. Como se está deslizando, pues hay cierto ángulo de inclinación, ¿no? Que forma en ella, ¿no? Sería, vamos a representar en este caso, teta. Listo. ¿Qué más? Ya tenemos peso, nos dan peso. En este caso no nos da peso, entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Siempre hacia abajo el peso. El peso aquí es igual, hemos dicho, masa por gravedad. Listo. ¿Qué más? Como hay una superficie, también una fuerza que actúa sobre él, ¿no? Que vendría a ser la normal. En este caso, representando de esa manera. Esto sería la normal. Y también nos dice terminar la aceleración del cuerpo iniciar un movimiento. Entonces, listo. Hasta ahí ya estamos representando de esa manera. Y lo que nos faltaría aquí para que se note claro, borramos eso para formar el ángulo, porque aquí ya no está presentando un ángulo, ¿no? Para podernos ayudar con las razones trigonométricas, con los, vamos a poner en este caso, ya tenemos la normal, entonces el peso también había puesto ahí, pero sería más pequeño, ¿no? Masa, masa por gravedad. Entonces, si hay una fuerza, en este caso normal, también vamos a ver un ángulo que va a formar en este caso, ¿no? Con la norma junto. Ahí vamos a decir, en este caso, como es en el eje XY, en este caso vamos a decir igual, masa, masa por gravedad, por el coseno de ¿qué? Coseno de teta. Coseno de teta. En el eje Y siempre, en la descomposición. Entonces, en el eje horizontal X, en X, esta fuerza que estábamos viendo sería igual a ¿qué? O la fuerza en la cual se va a iniciar a mover, ¿no? Sería igual a ¿qué? Masa por gravedad, pero como está en X, sería coseno de ¿qué? O mejor dicho, seno, ¿cierto? Seno de teta. Listo. Como vemos, este está muy grande, este flechita, pero como se puede ver, forma un paralelogramo, ¿no? Paralelogramo. La resultante sería el peso en este caso, ¿no? Listo, de esa manera estaríamos teniendo, ¿no? Representando el diagrama de cuerpo libre ya para iniciar con la resolución. Entonces, como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues decimos lo siguiente, ¿no? Siempre iniciamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto va a ser igual? A 0, listo. Pero vamos a ver en la gráfica. En el eje Y, a ver, X y Y, listo. Tenemos a la normal,
Listo, claro, en la normal. Normal tenemos que igualar a qué? A lo que está yendo en este caso hacia abajo, ¿no? Sería masa, esa fuerza, ¿no? Masa por gravedad por el coseno de teta. Y la sumatoria de fuerza en X indirectamente va a ser igual, en este caso va a variar, ¿no? Como ya está en movimiento, entonces pues por la acción, ¿no? Entonces ahí decimos en X, ¿listo? Masa por la aceleración, porque se va a deslizar, ¿no? Cuando hay cierto movimiento ya hay aceleración, ¿no? Listo. De esa manera, pero nos vamos a guiar ahora en el diagrama de cuerpo libre. Aquí sería igual entonces la fuerza en X, la masa en X masa, ya, gravedad por el seno de teta, menos la fuerza en este caso, el otro lado. La fuerza, listo. Ahí ya tenemos la representación entonces, pero de ahí decimos pero ya conocemos cómo calcular la fuerza, ¿no? La fuerza en este caso es la fuerza cuando ya está moviendo, entonces la cinética va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Esa sería la fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores, ¿no? Lo que tenemos en este caso. Reemplazando en esta, tendríamos que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a, ¿cuánto? En este caso, lo primero que tenemos que hacer, como ya tenemos valor, pues también directamente podemos hacerlo. No, 0.5 es el coeficiente por la normal. Normal que vendría a ser masa coseno de teta, ¿no? Y todo esto va a ser igual a qué vamos a igualar, a qué va a ser igual, a la masa por la aceleración. Entonces, ahí decimos, despejando porque aquí nos pide la aceleración cuando ya se está moviendo, entonces va a ser igual, despejan factorizando, sería gravedad, seno de teta, seno de teta, menos el coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, por el coseno de teta, donde la tangente, de ahí decimos que el tangente, ¿no? Para poder calcular la fuerza de presión, la tangente de teta va a ser igual a la fuerza de rozamiento, o en este caso coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, o sea, esto que nos quiere decir que la tangente de cero va a ser igual a ¿qué? A 0.75. En este caso sería el cinético, porque estático, ¿no? Como está en movimiento, ¿no? Como está en reposo y luego se mueve, ¿no? Sería estático. Entonces, decimos tangente de 0 vale 0.75. Y esto, ¿de qué ángulo es?
Entonces el ángulo de teta, ¿cuánto vale? 37 grados. Entonces, reemplazando ya el valor, en este caso, en este ejercicio, en este caso, nos saldría ¿cuánto? 2. 2 que la aceleración se mide en ¿qué? 2 metros sobre segundos al cuadrado. Eso sería igual a su aceleración. En este caso, reemplazando ya los datos que tenemos. Entonces, hasta ahí sería la resolución de estos ejercicios. Hasta la próxima, estimado estudiante. Cuídense.